Bienvenidos hermanos y amigos a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por la gracia de Dios elaboramos para ustedes, Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 35, continuamos en el capítulo 4, viendo los aspectos prácticos de lo que es ese caminar en santidad. Y en esta oportunidad entramos a un nuevo segmento en nuestro análisis de este capítulo, que podemos titular, al igual que el bosquejo de William MacDonald, El amor que piensa en los demás, versos 9 y 10. Ya vimos las instrucciones prácticas sobre la santificación en el área de la pureza sexual, los primeros 8 versículos, y ahora entramos a ver este nuevo tópico que tiene que ver con la santificación en el área del amor fraternal. No solo debe el creyente tener un cuerpo controlado, debería también tener un corazón de amor para con sus hermanos en el Señor. El amor es la palabra clave del cristianismo, lo mismo que el pecado lo es del paganismo. El apóstol Pablo en el versículo 9 dice lo siguiente: Pero ahora, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero, del griego de, se introduce con mayor frecuencia como pero o ahora, lo que marca la transición de Pablo de su discurso sobre la pureza sexual a los nuevos temas de los creyentes, en este caso el amor fraternal y también, como veremos más adelante, el trabajo. Pablo ahora amplifica aún más el aspecto del caminar agradable a Dios y al hacerlo describe otra manifestación de la santificación. Pero en cuanto a, del griego peride, figurativamente acerca de, con respecto a, referente a, esta es una forma interesante de comenzar esta sección y plantea la posibilidad de que Pablo esté abordando algunas preguntas específicas de los tesalonicenses que Timoteo le transmitió a su regreso. Veremos en su momento que Pablo también comienza el capítulo 5 con estas mismas palabras, pero acerca de, nuevamente sugiriendo que está abordando sus preocupaciones específicas sobre el día del Señor. Amor fraternal, del griego Filadelfia, de filos, igual a amado, querido, amigable, más adelfo, igual a hermano. Significa, por lo tanto, amor fraternal, amor de los hermanos. El amor fraternal normalmente se refería al amor que los miembros de una familia mantenían los unos con los otros. Esta era la forma en que se usaba en el griego secular y normalmente no se usaría para describir el amor entre miembros de diferentes familias. En el Nuevo Testamento, Filadelfia se usa para describir el amor que los creyentes manifiestan los unos para con los otros, ya que a pesar de que son miembros de diferentes familias naturales, están unidos en Cristo y son receptores del amor familiar que proviene del Padre, que ha otorgado su gran amor a sus hijos espirituales. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 3:1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Pedro nos dice en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto mostraba lo genuino de su conversión. Habían sido cambiados de verdad y este cambio de corazón había producido en ellos amor fraternal no fingido. Una comunidad cultural tan diversa como la de los tesalonicenses tendría una necesidad continua de enfatizar el amor de los hermanos. Como cristianos, ellos se habían convertido en hermanos y hermanas en la comunidad de la fe, que es la iglesia, y Pablo se refiere a ellos como hermanos, término en donde las hermanas también están claramente implicadas. Lo usa el apóstol Pablo esto unas 19 veces solo en Primera Tesalonicenses.
Su amor no debía ser meramente una disposición pasiva de cariño, sino que debían manifestarse en actos abiertos de bondad real hacia los hermanos. Jesús dijo en San Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conociendo el estado actual de gran parte de la iglesia, estas palabras del Señor son un llamado a la confesión. Somos convocados a la confesión. No nos hemos amado como Dios nos amó primero. Contrariamente, al camino aún más excelente, tampoco que Pablo nos recomienda en 1 Corintios 13. No hemos sido pacientes o amables. Por el contrario, hemos sido envidiosos, jactanciosos, arrogantes, groseros. Hemos insistido en nuestro propio camino. Hemos estado irritables, resentidos. Nos hemos regocijado en lo incorrecto y no nos hemos regocijado en lo correcto. Confesemos que así es como realmente están las cosas. El amor fraternal era una de las características sobresalientes de la iglesia cristiana primitiva que la hacía distintiva y al mismo tiempo atractiva para los no cristianos. Hay una famosa cita de Tertuliano, un nombre también un poco bien grande, bien largo, Quintus Septimus Florens Tertulianus, importante teólogo, polemista y moralista cristiano en la iglesia cristiana primitiva en el año 192 a.C., que dice que los paganos comentaban con asombro, y cito, mirad cómo estos cristianos se aman unos a otros. Estos primeros testimonios de este distintivo cristiano nos invitan a la confesión. ¿Qué dice la gente en la actualidad sobre el testimonio que hemos dado al amor de Dios en Jesucristo por la forma en que nos hemos tratado unos a otros? Mirad cómo estos cristianos se atacan unos a otros, sería la expresión. Uno se pregunta también, ¿cómo describiría Pablo a la iglesia a la que asistimos actualmente? ¿El amor fraternal en nuestra iglesia atrae a los creyentes al redil? Dice el apóstol, no tenéis necesidad de que os escriba. No había necesidad de escribir a los tesalonicenses acerca de esta virtud, el amor fraternal. Numerosos ejemplos vimos de Pablo sobre el amor en relación con los tesalonicenses. Habían aprendido de Dios que debían amarse unos a otros, tanto por la guía del Espíritu Santo, como por las instrucciones de maestros cristianos, de los apóstoles. Los creyentes en Tesalónica se distinguían por amar a todos los cristianos en toda Macedonia. Al encomiarlo por ello, Pablo hace un memorial, es decir, un monumento conmemorativo de ellos para siempre. El énfasis ahora está en lo que Dios les había enseñado. Habéis aprendido de Dios, o también sois enseñados por Dios, según la Biblia textual. El verbo principalmente para enseñar, el griego Theodikatos, de didasco, divinamente instruido, significa, en un contexto más amplio, proporcionar instrucción en torno formal o informal en donde se imparta una verdad positiva. Ser enseñados, sois enseñados, es responsabilidad de cada creyente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice el apóstol en Colosenses 3:16. Es parte también de la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es especialmente la enseñanza responsabilidad de los líderes, de los ancianos de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La herejía florece donde la enseñanza cristiana, ajustada estrictamente a la palabra, es escasa. La idea inherente en didasco es la de mantener un discurso, es decir, la transmisión de un mensaje con otros, para instruirlo de manera verbal o escrita. En el Nuevo Testamento, casi sin excepción, didasco se refiere a la enseñanza de grupos. Didasco también transmite el sentido de que uno debe enseñar a un estudiante de tal manera que la voluntad de él se ajuste a la enseñanza impartida. Es decir, que el maestro enseña de tal manera que a medida que el alumno aprende, cambia de opinión y dice, no lo haré de esta manera, sino lo haré de esta otra, porque he aprendido que esta sana doctrina o esta enseñanza es verdadera. Una pregunta que todo creyente debe hacerse siempre es, ¿esta doctrina dirige mi comportamiento a conformarme al mundo o a Dios? Enseñar lo que la Escritura dice no solo proporciona información, sino que además es la instrucción que crea discípulos que viven en obediencia receptiva a la voluntad de Dios. El alumno llega a darse cuenta de que ese maestro es un instrumento usado por Dios como si fuera Dios mismo, para enseñarle. Dice el apóstol, que os améis unos a otros. Améis, del griego agapao, y en el correspondiente término ágape, constituyen la palabra característica del cristianismo. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en sentido general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor cristiano busca el bien de todos, como nos señala Romanos 15:2, y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Solo aquellos enseñados por Dios y controlados por su Santo Espíritu siguen amándose unos a otros, amando a su prójimo e incluso amando a sus propios enemigos, como Jesús nos enseñó. En una ocasión en que Mr. Reed, Duncan M. Reed, el fundador de nuestra congregación hace ya unos 96 años, se iba a ausentar para pasar un tiempo en su tierra natal, Escocia, pronunció un mensaje de despedida que nunca nosotros debemos olvidar. Entre otras cosas dijo, y cito, Pablo, el gran apóstol, escribiendo a los filipenses, dice que de dos cosas estaba puesto en estrecho. Tenía el deseo de irse para estar con el Señor y también el deseo de quedarse con ellos. Filipenses 1, 23 y 24. Esta noche, como Pablo, me siento puesto en estrecho de dos cosas. Tengo el deseo de irme para estar junto con los míos y tengo también el deseo de quedarme aquí con ustedes. Es menester que ustedes sean firmes en doctrinas, que no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina de hombres. Permanezcan firmes aquí en la iglesia y firmes a las instrucciones bíblicas que les hemos dado. Todo lo que les hemos enseñado está basado en las enseñanzas y doctrinas de los apóstoles dada a la iglesia.
nosotros rechazamos a todo lo que no está conforme a estas doctrinas. Hermanos, si se encuentran en dificultades, consulten a sus pastores antes de aceptar cualquier doctrina o enseñanza nueva. Estén firmes, no solamente en la doctrina y en el servicio, sino también en el amor. No se olviden del nuevo y gran mandamiento, San Juan 15:17, que os améis unos a otros. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20 y 21. Estas fueron las provisorias palabras de nuestro muy amado y siempre bien recordado Mr. Reed. Versículo 10 dice el apóstol: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y también, y ciertamente, como dice la Biblia textual, del griego kai gar. Esta frase introduce la razón por la que no tenía necesidad de escribir a los santos en Tesalónica acerca del amor fraternal. Como vimos en el verso 9, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Timoteo le había traído las buenas noticias a Pablo de que los tesalonicenses estaban demostrando fe y amor, como vimos en el capítulo 3, verso 6, y que este amor se estaba manifestando a los hermanos en toda Macedonia. Lo hacéis, del griego poieo. Poieo, de donde provienen las palabras poema, poesía, significa lograr o hacer algo que produce un estado o condición, en este caso, hechos que dan un testimonio elocuente de la autenticidad de su amor impulsado por el Espíritu Santo. No se menciona exactamente cómo se manifestó su amor. Podríamos pensar en la ayuda financiera que se menciona en 2 Corintios 8, versos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El punto principal es que, cualquiera que sea la manifestación, fue claramente evidente para su padre espiritual Pablo. Lo hacéis así con todos los hermanos, independientemente de si eran judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Todos, sin excepción alguna, fueron receptores de este amor, que es otra indicación del poder del Evangelio recibido para derribar las barreras socioeconómicas, socioculturales o de razas. Por otro lado, las iglesias en las que aún persisten distinciones de clases o económicas o de cualquier tipo que sea, demuestran que ha habido una penetración incompleta o poca comprensión del poder del Evangelio que coloca a todos los creyentes en terreno llano, al pie de la cruz de Cristo. Os rogamos del griego parakaleo, significa literalmente llamar a uno al lado. Parakaleo puede incluir la idea de brindar ayuda o ayudar, pero el sentido principal en el Nuevo Testamento es instar a alguien a tomar alguna medida, especialmente algún curso de acción ética. En español puede ser traducido también como instar, del latín urgere, presionar o conducir. Significa recomendar encarecidamente, suplicar fervientemente que haga algo, alentar a alguien a continuar, suplicar o insistir, presionar o impulsar a la acción, al esfuerzo.
La idea de animar también está presente en el verbo parakaleo. Tenga en cuenta que la palabra española animar significa infundir vigor a un ser vivo. Alentar, en cierto sentido, es darle un nuevo corazón. La simpatía superficial hace que las personas se sientan peor, pero el verdadero estímulo espiritual saca lo mejor de las personas y las estimula a ir hacia adelante, que es lo que Pablo intentó hacer en este versículo con sus hermanos tesalonicenses. Os rogamos que abundéis en ello más y más. Abundar, del griego perisoueo, que significa tener en exceso, desbordarse, estar en abundancia, sobresalir. La implicación es que haya considerablemente más de lo que se esperaría. La idea es desbordarse como un río de sus orillas. Mateo usa esta palabra cuando, refiriéndose a aquella multitud compuesta de unos 5,000 hombres, dice él, sin contar las mujeres y los niños, comieron todos y se saciaron, periseueo, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14:20. Pablo les exhorta a seguir superabundando en el amor ágape. Ningún humano puede decir que amó o ama demasiado. Siempre nos quedamos cortos en el amor ágape. Nuestros queridos hermanos, como acostumbramos a decir, el tiempo no nos permite seguir adelante. Pero sigan orando por nosotros, el cuerpo de ancianos, quienes tenemos en nuestros hombros la tremenda responsabilidad de velar no solo por nosotros mismos, sino también por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Los que son espirituales saben que no todo está marchando bien. Para que el Señor, oremos, nos dé sabiduría a su cuerpo de anciano, que provenga solo de Él, para guiar correctamente a su grey en este tiempo tan oscuro, a través únicamente de una interpretación correcta de su palabra, y no de la improvisación o de que todas las iglesias están haciendo esto. Aquí caben perfectamente las palabras de nuestro maestro Mr. Reed. Es menester que ustedes sean firmes en doctrinas, que no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina de hombres. Permanezcan firmes aquí en la iglesia y firmes a las instrucciones bíblicas que les hemos dado. Todo lo que les hemos enseñado está basado en las enseñanzas y doctrinas de los apóstoles dada a la iglesia. Nosotros rechazamos a todo lo que no esté conforme a estas doctrinas. Y un consejo especialmente sano de él. Hermanos, si se encuentran en dificultades, consulten a sus pastores, a su cuerpo de ancianos, antes de aceptar cualquier doctrina o enseñanza nueva. Vayan pensando en todo esto. Y mañana, si Dios quiere, continuaremos con esta interesante carta. Que el Señor les bendiga.